Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos hoy con la segunda de las 4 charlas que tienen que ver con el diseño y la comunicación clara, que hemos llamado. Si la semana pasada estuvimos hablando del derecho a entender, con de la mano de una jurista, hoy damos un salto a caer en manos de un profesional del diseño gráfico, que es el profesor Carlos Fortes, ¿vale? Que nos va a hablar de otra cosa muy diferente, pero también muy cercana a la realidad. Si os dais cuenta, cada una de las charlas van a tener que ver con cosas que de alguna manera están cerca de nosotros, o bien el otro día porque eran derechos fundamentales de cosas que nos pasan cuando nos relacionamos con la administración pública o cosas por el estilo. En el caso de hoy vamos a hablar del patrimonio, y además Carlos ha trabajado directamente tanto en Scala Coeli, en la exposición que hay de visita a las Torres de la Clerecía, como en Hieronymus, que es la exposición que hay en las Torres de la Catedral, como en otro proyecto que se va a centrar fundamentalmente en Hieronymus y en un proyecto de señalética dentro del centro histórico, una intervención de señalética, que es un proyecto que está sin hacer todavía, sin implementar, pero como proyecto sí está ya diseñado, ¿no? Tenemos la suerte de que nos va a contar con qué prisma se afronta él este tipo de problemas. Dejadme que lea unas líneas acerca de Carlos, para que no se me olvide nada, que la semana pasada no me regañó Pilar, pero se me olvidaron algunas cosas. Carlos Fortes es profesional del diseño gráfico desde hace más de 30 años. Fundador de su propio estudio, doctor en Bellas Artes, y en la actualidad docente de diseño gráfico en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Desde hace 5 años y con anterioridad, durante otros 4 años, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Es además socio de la Asociación de Diseñadores de Castilla y León, de la que formamos parte los dos. Especializado en diseño editorial y corporativo, ha desarrollado también un número importante de proyectos en espacios patrimoniales, muchos de ellos en la ciudad y en la provincia de Salamanca. Su perfil tiene un marcado carácter interdisciplinar y su trabajo de tesis doctoral aborda la ornamentación en la arquitectura popular de la Sierra de Francia, gráfica de signos y símbolos en los edificios de la Sierra. Ampliando un proyecto realizado gracias a la beca Ángel Carril, que promueve el Instituto de las Identidades Salmantino, y se ha encargado de realizar la publicación editorial de dicho trabajo. Yo le quiero dar las gracias y la bienvenida a las dos cosas, como profesor de la Universidad, la bienvenida a Ponti, y darle las gracias por haber hecho el esfuerzo también de preparar esta charla y de haber venido a compartir lo que él tiene en la cabeza cuando tiene que afrontar un reto como el de darle sentido a espacios patrimoniales. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Juanra. Muchas gracias. Bueno, gracias por compartir este espacio y este tiempo conmigo en esta tarde. Vamos a ver muchas imágenes, con lo cual, bueno, voy a irlas proyectando desde aquí, ¿no? Y bueno, vamos a reflexionar en esta charla sobre las nuevas formas de interpretar y entender nuestro patrimonio desde un punto de vista expositivo. Mostraremos nuestra experiencia en todos estos años en los que hemos ido incorporando en el diseño global de estos proyectos de musealización propuestas alternativas al discurso narrativo tradicional, al discurso histórico, cronológico, bueno, que se funda más en una visión meramente informativa, ¿no? En nuestro caso, pues nuestra forma de entender este trabajo es más de buscar la innovación. Pretendemos suscitar algo más emocional en el espectador, que no sea solo una explicación de contenidos puntuales que nos expliquen la historia de un objeto, de un espacio, sin más, sino que, bueno, ahora pondremos ejemplos de cómo abordamos todo esto para que sea una experiencia más personal y de alguna manera más sensitiva, ¿no? Bueno, dentro del marco de este ciclo de conferencias sobre comunicación clara en la vida cotidiana, creo que el diseño, y más en concreto el diseño gráfico, pues es fundamental a la hora de establecer una jerarquía clara en cualquier contexto. El trabajo del diseñador gráfico consiste siempre en establecer jerarquías a todos los niveles. Para crear un nivel visual impactante hay que dejar muy bien estructurado el nivel conceptual que hay detrás, el que contiene.
Bueno, todavía después de 30 años de profesión en todo esto, ¿no? Llevo unos cuantos también como profesor, ¿no? Que me ha servido para reflexionar sobre todo el trabajo que he realizado, pero vamos a ver cómo voy a establecer conexiones bastante directas entre lo que es lo académico y el reflexionar sobre lo que hacemos y la manera en que trabajamos desde el diseño gráfico. Porque, bueno, eso, después de tantos años todavía hay quien me pregunta, bueno, ¿y qué hace un diseñador gráfico? Digamos, en este contexto, ¿qué pinta? ¿Hasta dónde llego yo con mi trabajo? Bueno, pues aquí he preparado un pequeño esquema para contarles cómo lo veo yo, que no es tampoco es definitivo, ¿no? Pero digamos que el diseño gráfico aborda dos grandes grupos. Esos grupos serían el diseño corporativo y el diseño editorial. El corporativo es el que trabaja una marca, toda su identidad, una marca institucional, de empresa, de un evento cultural y todo lo que le rodea. El diseño editorial pues sería el que trata de publicaciones impresas, digitales, para pantalla o impresas en papel, todo lo que tenga que ver con una publicación. Dentro de esos dos grandes grupos, pues diría que podemos abordar los siguientes subgrupos, que serían pues abordar una cartelería, un diseño de producto, la publicidad, la web, todo lo que tenga que ver con dispositivos, con redes sociales. Subgrupos más específicos del diseño gráfico pues serían el merchandising, el packaging, la tipografía. Por ejemplo, la tipografía quizá no somos conscientes, precisamente hablando del diseño en nuestra vida cotidiana, hasta qué punto utilizamos, cuando utilizamos nuestro dispositivo, nuestro ordenador, ¿no? Estamos seleccionando una fuente, que cada vez podemos elegir más, una familia tipográfica, y detrás hay un diseñador, un tipógrafo que ha dibujado letra a letra cada uno de los caracteres. No solo ha creado su contorno, sino que también pues ha valorado los espacios que hay entre las letras, cómo funcionan el interlineado, entre líneas. Bueno, pues todo ese tipo de acciones están en manos de un especialista que está detrás de ello y que se dedica solo a esto de todo lo que es el diseño gráfico, ¿no? Incluso diría bueno, no sé si sabéis que las negritas o las cursivas, en muchas aplicaciones nosotros simplemente apretamos un botón y nos la engruesa o nos la voltea y ya está la cursiva y ya está la negrita. Un tipógrafo no, un tipógrafo tiene que ir letra a letra, todos los caracteres del alfabeto, números, signos de puntuación, uno a uno, dibujándolos y adaptándolos a los espacios y a cómo funcionan los caracteres entre ellos, ¿no? Las letras solo funcionan cuando conforman palabras y cuando las leemos y cuando el espacio que ocupan realmente es el que vale. Pero es verdad que en nuestra vida cotidiana no reparamos en ello. Si no reparamos es porque lo leemos bien y si lo leemos bien es porque ha habido detrás un profesional que lo ha preparado para ello, ¿no? Bien, bueno, pues así un poco en todos los campos del diseño, pero este es lo sentimos más de cerca y por eso lo pongo más como ejemplo, ¿no? Dentro de esta especialización a la que yo he llegado con el apartado de proyectos de diseño patrimonial, pues entrarían más estos dos grupos que tengo en la parte inferior, que serían las arquitecturas efímeras y la museografía. Arquitecturas efímeras llamamos bueno, pues al diseño de stands, escaparatismo, interiorismo, que tiene mucho que ver con la museografía también. La museografía organiza los conceptos que la musealización de un espacio necesita, ¿no? Entonces, cuando vamos a musealizar un espacio en el que hay unos determinados objetos, unos espacios que mostrar, una historia que contar, bueno, pues todo eso, un diseñador puede participar simplemente en unos paneles expositivos, en unas vitrinas, en algo puntual, o puede, como en mi caso, pues participar desde el principio en todo el concepto global, haciendo esta función de dirección de arte que se llama. En cine, dirección de arte, por ejemplo, es el director de arte existe, pues aquella persona que cuida la estética de una película de cine para que cronológicamente todo funcione, que todo pertenezca a toda la estética y todo lo que aparece aquí pertenezca a la época histórica de lo que se está contando, de la narrativa que tenga que ver con la película en concreto, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso, pues lo que cuento, un proyecto de musealización, por lo menos en mi caso, lo captamos desde el principio y también tenemos que conseguir hacer un hilo narrativo con todo eso. En algunos casos de los que les voy a mostrar, pues no existía a lo mejor una colección que haya que ordenar, sino que hay que casi inventarse un discurso, porque el espacio es muy interesante, pero tampoco hay mucho más que contar. Entonces, bueno, lo veremos ahora con ejemplos.
Como ejemplo, como estudio de caso, digamos, el que más vamos a ver y analizar va a ser bueno, antes les quería hacer una introducción a los proyectos que he realizado pues en Salamanca, como ha anticipado ya Juan Ramón, pues en la catedral, en la subida a Jerónimos, que es una visita diferente a la de la Catedral Nueva. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen o la han visitado, y si no, pues tienen que hacerlo cuanto antes. La Catedral Nueva, este espacio en el que nos encontramos también lo vemos ahí, la clerecía, la Universidad Pontificia. Participamos en un proyecto en 2006 que luego mostraré, pero ahora mismo estamos también renovando los espacios y toda esa subida a escala Coeli que comentaba Juanra, pero todavía no hemos empezado a trabajar. Digamos que lo que estamos planeando es, proyectando, es una renovación de todo ese espacio que bueno, que ahora mismo pues está un poco falto de contenido quizá, ¿no? Con los años también las cosas se deterioran y hay que renovarlas. Se va a abrir incluso otro matroneo, lo que existe ahora es uno de los 2 matroneos que hay a los lados de la iglesia, de la clerecía. Ese es el espacio que visitamos antes de subir a la torre. Bueno, pues ahora mismo a través del órgano vamos a atravesar y visitar el segundo matroneo con un espacio expositivo mucho mayor, y en ello estamos trabajando, ¿no? Bueno, aparte también les mostraré este proyecto de señalización turística del casco histórico, del que pueden ver allí una imagen a la derecha, y eso es un fotomontaje. Esa señal no existe todavía, no se ha producido, no se ha llegado a fabricar, pero sí se diseñó y se ganó en un concurso público que convocó el ayuntamiento en el año 2010. Pero luego, pues por cuestiones políticas, de financiación, económicas, pues no se ha llegado a abordar. Justo este año también, en el que también tenemos la suerte de que hay un plan de sostenibilidad turística en nuestra concejalía de turismo, que cuenta ahora con una financiación para abordar entre este espacio y alguno más. En Jerónimos también vamos a ver, también estamos renovando contenidos, pues gracias a este momento en el que bueno, tenemos mucho trabajo, y un trabajo muy emocionante, muy bonito. Bueno, pues les enseñaré también más imágenes y les diré un poco cómo construimos esa señalización del casco histórico antiguo. Bueno, como decía, como estudio de caso vamos a hablar de Jerónimos. Aquí vemos sus terrazas, ¿no? Desde las que se divisan justo la arquitectura, el espacio donde nos encontramos ahora mismo, las torres. Es un espacio precioso para subir ahí, sobre todo cuando hace buen tiempo. Y bueno, ¿cuál es la labor del diseñador gráfico? Mi labor en concreto en este espacio. Bueno, cuando entramos por la Plaza de Anaya hacia la torre, que realmente es la expositiva, toda la torre hasta la torre de campanas, ¿no?, de la Catedral Vieja, que se une con la Nueva. Hay un momento en que también vemos la Catedral Nueva desde el andén, pero es una visita diferente, ya digo. La de la Catedral Nueva se entra por esta parte de abajo, y Jerónimos es todo subir hasta arriba, hasta las campanas podemos subir, ¿no? Bueno, si vemos esta lona, si vemos, la segunda imagen es un poco la misma imagen que se realizó para el catálogo inicial cuando se abrió la exposición ya en 2002. Llevamos trabajando, renovando contenidos, abriendo nuevos espacios desde 2002, y por eso, bueno, pues tenemos bastante experiencia en este espacio. Aquí vemos la gráfica de Jerónimos con esa gráfica que tiene detrás, esas imágenes, y bueno, digamos que aquí está más claro el trabajo del diseñador gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues crear un cartel, crear un catálogo, un folleto, bueno, es nuestra labor. Pero cuando entramos en los espacios, vemos aquí imágenes de los diferentes espacios, pues bueno, ahí vemos que hay mucho que organizar. Hay que pensar cómo va el mobiliario, hay que pensar esas vitrinas que contienen objetos, cómo las mostramos, paneles que muestran también imágenes y textos. Y como avanzamos ya aquí un poquito, pues también hay unas piezas audiovisuales, unas piezas más artísticas que a nosotros nos gusta trabajar y mostrar, y, como digo, darle un sentido más innovador a este tipo de visitas, que no consista en solo en contar objeto a objeto lo que hay y ya está en la colección, ¿no? Bueno, voy a seguir poniendo ejemplos un poquito más descriptivos, ¿no? En esta sala del alcaide, pues aquí es la sala de la música también, ¿no? A la derecha veríamos el retablo de la Catedral Vieja, a la izquierda vemos esos pergaminos ahí pegados sobre la pared. Es la sala de la música, contiene unas chirimías, unos instrumentos musicales, flautas, una trompa marina antigua, que es un instrumento de gran valor y muy bonito. Y bueno, pues aquí hemos recreado esta acción, digamos,
artística en la que todas esas partituras, que por supuesto no son originales, pues están ahí, parece que salieran de esa ventana, de ese óculo, que descienden hacia abajo, hacia la vitrina donde está la trompa marina, y bueno, que al final conforman pues un elemento dinámico, un elemento de sorpresa en el espacio. Es esta forma de hacer a la que me refiero cuando emulamos un poco la forma de hacer de los artistas. En este caso, pues esta opción la he desarrollado yo personalmente. También en mis años, en mis años después de acabar la carrera de Bellas Artes, también tuve unos años en que me dediqué un poco a mi propia obra artística, ¿no? Y bueno, de ahí a lo mejor me viene también esta forma de hacer, esta manera de poder intervenir en los espacios también. Pero bueno, lo que pretendo es hacer un paralelismo con la instalación artística contemporánea, con el lenguaje actual del arte. No es mi forma de expresión particular. Si yo fuera artista y con este tipo de acciones estuviera creando un discurso en todas mis piezas artísticas, digamos que estaríamos hablando de mi obra plástica, ¿no? De lo que yo suelo hacer como artista. En este caso me considero un diseñador gráfico que utiliza el arte, utiliza esta forma de hacer en función a un discurso expositivo y a una necesidad del espacio. Bueno, vemos ahí una panorámica más del espacio. Esta ya es la sala de la Torre Mocha. Aquí se habla de los archivos y archiveros, de los aspectos constructivos de la catedral. Y bueno, la verdad que en este proyecto hemos tenido la suerte de contar también con un cabildo que ha entendido muy bien nuestra visión, y de esta forma hemos podido pues, alternar vitrinas que contienen objetos de valor, como son estas. Vemos ahí en la central la cruz pechera que parece ser llevaba el Cid en sus batallas. A los lados, archivos importantes, libros que nos lo cuentan las cartelas, su significado. Ahora no vamos a entrar mucho en ello. Pero al lado de estas vitrinas con objetos tan valiosos y de la colección del archivo catedralicio, pues nosotros mezclamos estas otras vitrinas en las que, bueno, creamos piezas visuales un poquito especiales, lo que llamamos metáforas visuales o poemas visuales. Bueno, en realidad lo que digo son acciones elaboradas de cara al discurso narrativo de todo el conjunto y no pertenecen a mi forma plástica de ejercer como artista, que luego explicaré más por qué incido también en esto, ¿no? Me interesa también separar cuál es la labor del diseñador gráfico y cuál es la de un artista profesional, un artista que tiene su obra y le podemos invitar en un momento dado a que participe en estos espacios, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poquito los dos lenguajes. Ahora explicaré un poco más sobre ello. En este caso, bueno, pues este es un libro antiguo en el que hay un pequeño personaje que atraviesa el libro. De un lado está el pasado histórico de los archivos, de otro, bueno, pues tiene por detrás un circuito de ordenador que se refleja en esa cartulina un poco con efecto espejo. Pantalla no se ve quizá demasiado muy bien, pero bueno, se lo cuento yo, hay que verlo en vivo para ver la idea, la metáfora, la simple metáfora visual que estamos utilizando en este caso, ¿no? Aquí hemos hecho ese recorte al libro y, bueno, vemos ahí al personajito, se ve quizá mejor, ¿no? Cómo en teoría atravesaría ese libro. Bueno, es una pequeña fantasía y una forma de llamar la atención de otra manera y de intercalar ese discurso más serio, digamos, con otro tipo de acciones. En la parte constructiva, pues tenemos esta imagen en la que también dentro de esta vitrina pues hay una cajita de madera con un puzzle que recrea un puzzle infantil de estos de piezas cuadradas, ¿no? En la que cada lado tiene una parte de la catedral, tiene también las firmas, los nombres de los arquitectos que participaron en las distintas fases de construcción de las catedrales y bueno, pues al final conforman un poco la forma, la silueta de las dos catedrales, ¿no? Por supuesto, las cartelas, pues bueno, pues también aportan poéticamente una visión, una forma de contarlo no tan más poética que como lo estoy haciendo yo ahora, pero bueno, para eso les invito a que vayan a ver la exposición y a que se fijen en ello, ¿no? Tenemos aquí también la sala del reloj. En esta, bueno, pues la maquinaria del reloj fue rescatada de los sótanos gracias a las conversaciones que tuvimos antes de comenzar el proyecto. Estas salas se abrieron posteriormente a la primera fase, digamos, de Hieronymus.
Bueno, pues tenemos ahí esa maquinaria que estaba en los sótanos guardada, la maquinaria del reloj actual que vemos en la torre, pues tiene una tecnología más moderna. Se entra por una puerta que hay aquí al lado, vamos, solo entran ellos, ¿no?, a arreglar a los problemas técnicos que pueda tener el reloj. Bueno, pues nos pareció interesante recuperarla, subirla y tanto formalmente como tecnológicamente es interesante tenerla ahí, ¿no? Al fondo vemos estas piezas, a modo de ruedas tibetanas que encajamos ahí entre las vigas que sirven un poco de soporte a la torre, ¿no? Bueno, el espectador puede girarlas. Hablan del tiempo en las catedrales, del tiempo de la persona desde que nace hasta que muere, del tiempo del reloj, del tiempo, cada una de ellas habla de uno de los tiempos, ¿no? El tiempo histórico y sociológico, y además abajo el tiempo de las catedrales. Bueno, este tiempo nosotros lo entendemos como si fuera el testigo del transcurrir de nuestras vidas, ¿no? Es el tiempo de las catedrales. Al final acabamos en los audiovisuales contando, al fondo también se proyecta sobre la pared un audiovisual, en el que contamos cómo todos somos constructores de catedrales, ¿no? Desde el momento que visitamos el espacio, desde el momento que nos metemos en su espíritu, que captamos lo que tiene, pues también formamos parte de él, ¿no? Y una forma bonita de contarlo que nos gusta es este concepto de sentirnos todos constructores de catedrales, también como los arquitectos, como las familias también de campaneros, de la gente que trabajaba en las catedrales, vivía dentro durante todo ese tiempo, la gente que cuidaba el espacio. En realidad, además, todos los espacios se consideran templo, no solo la iglesia donde vamos a los servicios religiosos, sino que la catedral, todo el espacio en sí mismo es templo. Bueno, entendemos que el sentido de la experiencia en el espacio expositivo es personal y cada persona debe tomarse su tiempo. Como apunta el escultor Richard Serra, el tiempo de la percepción, de la estética, de la emoción, o el tiempo psicológico de la experiencia escultórica es muy diferente del tiempo real, el tiempo del reloj. Bueno, pues de igual modo queremos que nuestro espectador descubra algo nuevo en su visita, que se sienta parte de este entorno, ya que estos espacios nos evocan sensaciones muy especiales, nos hacen fácilmente entrar en un estado de vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pretendemos nosotros. Decimos, ¿cómo conseguir que el espectador entre en ese proceso? Que algunos lo consiguen por sí mismos, pues porque están en un espacio que les transmite esto, ¿no? La sensibilidad de cada uno es diferente dentro de cada espacio. Pero en este caso, bueno, pues nos preguntamos cómo conseguir que nuestro espectador entre en ese punto, ¿no? Y pensando en Richard Serra, precisamente en sus esculturas, ¿no? En España tenemos la suerte de que podemos visitar esas esculturas, esas espirales de Richard Serra en el Museo Guggenheim de Bilbao, no sé si han estado, pero se los recomiendo porque son unas estructuras impresionantes, escultóricas, las que nosotros podemos caminar por dentro y las sensaciones que nos produce, lo que sentimos cuando estamos ahí dentro, es muy especial, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esa sensación, o por lo menos personalmente es así como lo siento, bueno, pues me parece que la manera de transmitir al visitante ese tipo de sensaciones, pues es contar con acciones, con lenguajes artísticos y más si tratamos directamente pues con artistas bueno, si pudiéramos tener aquí a Richard Serra, pues sería fantástico, pero bueno, ahora tenemos la suerte de que estamos en estas nuevas fases, tanto en Hieronymus como en Scala Coeli, colaborando con artistas importantes. Bien, ¿alguna acción más que vemos aquí en Hieronymus? Si subimos ya al final del todo a la Torre de las Campanas, pues tenemos también esta pequeña pantallita en la que podemos escuchar con unos cascos las diferentes melodías que hacen las campanas, ¿no? Y bueno, pues nos lo podemos enviar a un mail, a nuestro propio mail, a un amigo, a un familiar. Bueno, es una manera un poco de interactuar también con el visitante, con el espectador y que participe más todavía de lo que se le está contando. Esta sala es la pieza angular de la catedral, nosotros la consideramos así, el corazón, digamos, y bueno, su arquitectura es impresionante, ¿no? Pues tenemos aquí estos banquitos, también proyectamos un audiovisual sobre la pared del fondo. Tenemos estos grandes paneles a la izquierda y derecha que tienen, pues mide cada uno 5 metros. Como vemos, están exentos de las paredes. Intentamos siempre que todo lo que es la parte museográfica no invada la arquitectura, ¿no? Separarla de alguna manera
y que esté ahí, pero que ante todo el protagonista sea el que tiene que ser, ¿no? Bueno, pues con esa idea de pieza angular, de corazón, pues proyectamos en determinado momento un audiovisual. Estos audiovisuales a lo largo de tantos años han ido también cambiando. Y bueno, pues aquí, con un lenguaje también de ilustración muy personal, muy artístico, se va conformando un andamio con pequeñas líneas que al final, en el que al final se alude a la construcción de un corazón que late, ¿no? Tiene también una banda sonora. Las bandas sonoras aquí de los audiovisuales las creamos también con artistas del audiovisual que saben mezclar muy bien sonidos, música clásica con músicas con otras reminiscencias que nos lleven a un estado de ánimo muy determinado, ¿no? Bueno, y en este caso pues también hicimos un merchandising, este apartado que les decía que un diseñador gráfico también aborda, que es la creación de una camiseta, un marcapáginas, una libreta, un cartel, bueno, pues para que nos llevemos de nuestra visita, ¿no? Esos objetos que luego nos recuerdan al espacio en el que hemos estado, el que hemos visitado, bueno, las sensaciones que hemos vivido. Bueno, en todas nuestras visitas también solemos encargarnos o proyectar las visitas guiadas. En este caso existe una visita guiada nocturna, que no sé, alguno a lo mejor también la ha realizado, no lo sé, pero si no lo han hecho se la recomiendo también, no tiene nada que ver con la de día, es una visita guiada y en la que proyectamos mediante juegos de luces, pues intentamos resaltar las formas que tienen, bueno, se puede ver desde la sala del Alcaide, allí tenemos el retablo de la Catedral Vieja, tanto como en el andén de la Catedral Nueva, en estas, aquí vemos imágenes. Y bueno, cuando estamos ahí escuchando esta banda sonora que hemos creado, los juegos de luces aquí se ven muy intensos, pero son más sutiles, todo lo que podemos, porque somos partidarios, desde luego, en todo esto, defendemos la sensibilidad artística, el ser muy sutiles en resaltar espacios, pero no invadir con esta parafernalia que últimamente vemos tecnológica en estos videomapis proyectados en las paredes, ¿no? No voy a poner ejemplos demasiado concretos, pero creo que se está abusando un poco con la manera de hacer en estos espacios, precisamente por no contar con artistas con una sensibilidad un poquito especial, ¿no? Porque de repente si descontextualizamos, no utilizamos un concepto adecuado sobre las paredes de nuestro patrimonio, de nuestros museos, de nuestra arquitectura, pues hay que tener cuidado con qué tipo de imágenes no se reflejan y que realmente lo que hagan sea ensalzar esas líneas arquitectónicas y no lo contrario, no simplemente soltar allí imágenes pues para que llame la atención y aquellos sean unos fuegos artificiales, ¿no? Bueno, una cosa, aquí entra también el gusto personal, el gusto estético, el gusto artístico y por supuesto es opinable, por cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión personal, ¿no? Bien, entonces, con todo esto, ¿a dónde queremos llegar? Yo como profesional del diseño gráfico hago la reflexión sobre mi trabajo y bueno, digo, ¿cómo puedo potenciar? Ya les he contado un poco cómo intentamos potenciar, ¿no? Toda esta visita, esta manera de crear una museografía. Bueno, tenemos que el diseñador gráfico realiza siempre un trabajo de investigación previa bastante arduo en su trabajo, sea de musealización o sea de cualquier cosa, ¿no? La creación de una marca, un logotipo, pues detrás hay un trabajo siempre sobre el que tiene que proyectar, tiene que buscar los antecedentes, las referencias de todo lo que toca, para proyectar su idea y hacer un análisis exhaustivo de proyectos similares existentes también, buscar la competencia, buscar qué se ha hecho, intentando encontrar siempre pues, un hueco, algo de originalidad. A todos nos gusta pues siempre que nuestro trabajo sea propio y que se destaque un poco de lo que ya existe. Pero el trabajo del diseñador, bueno, pues hay algo que lo diferencia un poquito del trabajo artístico y es precisamente que ese trabajo tiene que responder a una necesidad, ¿no? Y esa necesidad tiene que funcionar. Hay un público receptor que tiene que captarlo y entenderlo y que todo este proceso, este ciclo funcione, ¿no? Digamos que en este sentido la forma tiene que seguir a la función, la hipótesis tiene que funcionar tras el análisis de resultados, ¿no? Lao-Tse ya lo decía de otra manera increíblemente en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Lo bello es consecuencia de lo correcto, nos decía. Si la forma sigue a la función y descartamos lo superfluo, nos quedará la esencia. Y seguro que en la esencia encontraremos algo bello. Esta esencia, a mi modo de entender, es la utilizada por el minimalismo. El minimalismo es esa estética que siempre funciona, ¿no? Intentar eliminar todo lo superfluo y quedarse
solo con la esencia de lo que está trabajando. Bueno, vemos de todas formas en este entorno cómo el diseñador entonces se diferenciaría del artista plástico en que tiene que dar forma a lo que está proyectando y que esto funcione, ¿no? Sin embargo, el artista plástico, bueno, pues recrea su mundo de una manera con mayor libertad, más emocional, no tiene que funcionar la respuesta, la tenemos que dar luego nosotros. El artista lanza preguntas y el receptor es el que capta las respuestas. Es lo bonito también, ¿no? Que cada uno encontraremos en un trabajo artístico nuestra propia respuesta, ¿no? No tiene por qué ser algo totalmente objetivo, ¿no? Bueno, filósofos de la antigüedad como Aristóteles nos hablan de la manera en que el arte imita no tanto lo visible como lo invisible, es decir, las ideas y las emociones que subyacen en la realidad material. Los diseñadores creemos que efectivamente el diseño tiene esa capacidad de hacer visible lo invisible. Es en lo que trabajamos, ¿no? De la nada tenemos que sacar cosas, pero cosas que al final tengan un sentido y que tengan este ciclo y que respondan a una necesidad. Por otra parte, otros autores como William Gomper, del que le pongo aquí estas dos portadas del libro, pues nos dice que un artista nos hace ver el mundo de otra forma, nos amplía la visión y nos abre los ojos. Uno de sus libros se titula Piensa como un artista. En este nos dice precisamente el autor de El otro, que se titula ¿Qué estás mirando? Este libro nos habla de la historia de las vanguardias artísticas. Si queremos entender un poquito mejor el arte contemporáneo, este mundo que intento, estos lenguajes de los que les hablo, me parece muy interesante el leer los libros de este autor. Es muy divulgativo. Él fue director del Tate Modern londinense, este museo de arte contemporáneo, esta galería, durante muchos años. Entrevistó a muchos artistas, se relacionó con ellos. Es comunicador y periodista, y sabe contar muy bien, con anécdotas, es muy divertido, con muy poquitas páginas en cada capítulo, ¿no? Nos habla de los típicos capítulos de la historia de las vanguardias, el impresionismo, expresionismo, el cubismo. Pero eso nos lo cuenta en 4 páginas y con una gracia bueno, que te lo pasas hasta bien leyéndolo, ¿no? Que no es muy habitual en los libros de historia del arte. Por eso insisto un poco, ¿no? Si queremos entender ese arte conceptual que Marcel Duchamp nos abrió hace un siglo, ¿no? Con esa fuente, con ese urinario, si ustedes conocen la historia, ¿no? Y cómo a partir de ahí lo llevó a una exhibición de arte y hizo que lo puso encima de la mesa y dijo, esto es un objeto de arte, ¿no? Bueno, pues para entender esto, para entender, hablábamos antes del Guggenheim, de ese osito que tenemos allí, que pertenece a un artista que no sé si saben ustedes, que se llama Jeff Koons y que es millonario a costa de su forma de entender el arte y de hacerlo, ¿no? Y en el que tienen que renovar las plantitas todos los días, además, para que luego nos hagamos ahí el selfie. Bueno, pues entender este tipo de arte, por qué se llega, por qué funciona en el mercado, es lo que nos explica muy bien este autor. Y no me extiendo más con esto. Vamos entonces a ver algún proyecto más, ¿no? Aparte de este Hieronymus que les mostraba. Este es precisamente el proyecto que hicimos en 2006 aquí en este espacio, bueno, pues si conocen el claustro donde están todas estas pinturas que recrean la vida de San Ignacio, ¿no? En la primera planta del claustro. Bueno, pues esos lienzos estaban en los sótanos de este edificio y se subieron al claustro en el año 2006, ¿no? Estaban guardados. En el momento en que se volvieron a ubicar en su sitio actual, donde las podemos visitar y ver ahora, bueno, pues a nosotros se nos invitó a recrear en esta sala, que es la sala de tránsito entre la clerecía, la iglesia de la clerecía y el claustro, bueno, pues un poco la vida de las misiones jesuíticas, la vida de San Ignacio, de San Francisco Javier. Y bueno, lo resolvimos de una manera, pues con un lenguaje también contemporáneo potente, a mi modo de ver, en que tenemos ahí una escenografía un poco neobarroca, con esa luz rojiza, proyectábamos un audiovisual también con un lenguaje artístico bastante actual, y cuando ese audiovisual se paraba, pues detrás aparecía una escenografía que también habíamos montado para la ocasión, ¿no? Algo con un efecto de sorpresa para el visitante importante. Bueno, pues esta pieza está un poco ahí a camino entre hablar del pasado, de lo histórico, pero con lenguajes artísticos contemporáneos, ¿no? Estamos un poco entre el espacio patrimonial y el museo contemporáneo.
Esta imagen ya la veíamos al principio, pertenece a las aceñas de Zamora. En Zamora, a la orilla del Duero, hay tres aceñas que son un molino de agua, en el que se recrea en la parte de abajo, hay utensilios y se explica un poco para qué servía ese molino. Pero en la parte superior, pues se nos invitó también a trabajar. Este es uno de los espacios que les decía en los que realmente no había discurso expositivo. Entonces, bueno, pues planteamos entre todos un poco, también con los promotores del proyecto, el hablar del río Duero, del paso del río Duero desde que nace a su paso por Zamora y su desembocadura en Oporto, ¿no? Y bueno, pues lo fuimos recreando con piezas visuales también, como estas que les he enseñado en las vitrinas, un poco personales. Ahí lo hicimos nosotros a nuestra manera, vamos, yo con mi estudio, y fuimos recreando con estas piezas visuales, estas metáforas, estos poemas visuales, pues todo el discurso expositivo. Bueno, quedó un proyecto bastante interesante que luego con los años, bueno, hace mucho que no voy, pero ya me han dicho que últimamente que estos contenidos hay que renovarlos, hay que mantenerlos y bueno, parece ser que no está en muy buen estado ya todo lo que proyectamos en su día, pero bueno, esto es así. No sé si conocerán también este proyecto que se hizo en el patio de la Salina. Esto se hizo era el proyecto Salamanca-Jacobea, que se hablaba de la ruta de Jacobea a su paso por Salamanca, de la vida del arzobispo Fonseca. Estuvo ubicado en otros tantos sitios como el Colegio Fonseca, en el convento de las Úrsulas, me parece. Bueno, había varios espacios en ese momento conectados. Esto fue hace ya en el 2004, me parece, 2002. 2002 pone, ¿verdad? Vale. Y se hizo una primera fase en la que, bueno, también la Salina fue un pozo de sal, ¿no? En su día, en los sótanos, montamos allí una gran montaña de sal en la que subimos ese sillón rojo que vemos ahí, que simbolizaba un poco el poder, con una luz también ahí en sombras, con una serie de letras alrededor de la montaña de sal. Bueno, un poco una escenografía que también incluía visitas dramatizadas, ¿no? En la que actores hacían una pequeña dramatización sobre el arzobispo y su vida. Y bueno, pues luego también tuvimos que actualizar la exposición para dejarla estuvo ahí unos cuantos años más ya, esas metida en un contenedor y dispuesta de otra manera, porque bueno, en principio era una acción para unos meses, pero luego, bueno, pues gustó, se prolongó y también la adaptamos a nuevas formas de representación, ¿no? Bueno, otro proyecto más, esto es una visita bastante más divulgativa que se encuentra en San Martín del Castañar, es la Reserva de la Biosfera, que está en el castillo, habla de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Francia y la Sierra de Béjar. Y bueno, es un espacio muy grande, más divulgativo, más familiar, una visita más familiar, en la que, bueno, hay un pasadizo en el que, bueno, pues también hay piezas muy de collage, muy de interacción con el público y muy enfocadas eso, a un público más familiar. Aquí vemos el convento de San Esteban, en el que también, bueno, cuando se abrieron 3 salas que comunican por una escalera a la terraza que está en la parte superior de la fachada, que se abrió durante un tiempo, pero creo que ahora está cerrada, que no es visitable, no sé si ha habido algún problema o cuál es el tema. Aquí, bueno, pues existía una colección de cantorales muy grandes que los padres dominicos nos dijeron que tenían que formar parte de la colección como fuera, las salas no son muy grandes, y bueno, pues hubo que habilitar una serie de armarios con esos cantorales en la que, bueno, pues que estéticamente quedaron, yo creo que interesantes. Y ya en la parte superior, pues vemos esas vitrinas, esas que tienen como unas puertas abatibles, con metáforas visuales también, aquí son solo ilustraciones, paneles, pero ahí el espectador tiene que girarlas, por una parte vemos una cosa, por el otro la otra, en el fondo vemos la información, porque cada una de estas vitrinas pertenece a uno de los personajes ilustres de la Escuela de Salamanca, que fueron todos ellos dominicos y bueno, pues hay personalidades importantes y nos cuentan toda su historia, ¿no? Hay otra serie de vitrinas que se levantan también con tapetas en otra de las salas. Bueno, es un poco... Bueno, tenemos que tener en cuenta también que en muchos de estos casos y de estos espacios entramos en espacios de espiritualidad creados desde su origen, pues para eso, para la trascendencia y la reflexión. Se dice que los museos son los templos de nuestra era y son muchos los autores que tratan el tema. Miguel Zugaza afirma que el museo es un invento contemporáneo que no ha modificado su misión original.
que es la de conservar y extender socialmente un patrimonio. Lo que sí creo que ha cambiado, nos dice, es la sociedad y su demanda hacia este tipo de instituciones. Con el tiempo, el museo se ha convertido en un nuevo templo para una sociedad democrática y secularizada. Bueno, este paralelismo, este concepto entre museo y templo nos parece muy interesante en el sentido de todo lo que estamos viendo, ¿no? de crear una visita en nuestros proyectos que nos lleve a la reflexión, a la espiritualidad, pero entendida en el sentido más amplio, no solo en el religioso particular de cada uno, sino que cada uno lo llevemos a donde queramos. La invitación a esa reflexión para construir un espíritu crítico, constructivo, que bueno, en todo lo que experimentamos nos ayuda a salir de la visita pues, con una aportación nueva a lo que hemos visto, ¿no? No solo con una información de determinados conceptos históricos o narrativos, sino bueno, con sensaciones también particulares, ¿no? El espectador así disfruta de una experiencia sensorial muy variada. Entendemos que aunando bagaje histórico y lenguaje de vanguardia, también espiritualidad religiosa y emocional. En muchos casos estamos en espacios eclesiásticos y sociales. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de esas vitrinas, de esos que se han quedado ahí del convento de San Esteban. Bueno, en definitiva, pues este es el punto de reflexión al que queremos llegar analizando todo esto, toda nuestra experiencia en estos proyectos, ¿no? Si queremos tener un público interesado por nuestro patrimonio histórico, debemos llevar nuestro discurso a nuestro tiempo. Y creemos que nada mejor que hacerlo que contar con la voz de artistas reconocidos que nos ayuden a crear nuevas sensaciones, a descubrir nuevos mundos y lenguajes. Si conseguimos unir el discurso del pasado con el del presente y aún poniendo un pie en el futuro, lograremos preservar el legado patrimonial que hemos heredado aprendiendo a ser más creativos, a tener una mente más flexible y dinámica, características que Bruno Munari atribuye como intrínsecas en la personalidad creativa del artista. Bruno Munari estudió mucho la metodología y la pedagogía artística, y cómo aprenderla, cómo estudiar, ¿no? Bueno, es también otro autor que les recomiendo si están interesados en estos temas. Bueno, y así, pues esta vocación de buscar artistas profesionales, pues ahora mismo se está cumpliendo en Hieronymus. Estamos trabajando en la parte de bajo cubierta de la Catedral Nueva. Ahora mismo también es el último espacio que queda. Yo creo que ya no hay más para abrir y para mostrar al público, pero todavía nos queda este. Y bueno, encima del techo de toda la Catedral Nueva, de todas esas bóvedas, pues hay en el bajo cubierta hay una pasarela metálica. Ahora mismo, bueno, no sé si se va a convertir en madera y metal. Está ahí trabajando el arquitecto de la propia catedral en ello. Lo interesante es que estamos proyectando con dos artistas muy reconocidos, precisamente un audiovisual, un videomapping que proyecte sobre esas bóvedas pues la misma sensación que tenemos nosotros cuando entramos en la catedral y miramos hacia arriba. En la catedral nueva vemos todas esas bóvedas góticas, toda esa maravilla, ¿no? Allí a lo lejos, pues lo que queremos es que eso, digamos, como si invirtiéramos, como si hiciera un efecto espejo, y cuando pasamos por la pasarela y miremos hacia abajo, pues como si fuera transparente esas bóvedas y lo pudiéramos ver. Bueno, yo se lo cuento con esta emoción, que veremos a ver luego el resultado. Esperemos que se corresponda con lo que les estoy contando, pero bueno, precisamente dejándolo en manos de artistas que trabajan la tecnología muy de cerca, muy profesionales y que están trabajando internacionalmente. Bueno, pues yo creo que queda un proyecto muy interesante. Igualmente, en esta subida de escala Coeli que les hablo, toda esa subida que ahora mismo no tiene nada más que la pasarela de madera por la que ascendemos, pues ahí también hemos invitado a un artista muy reconocido a que haga una pieza suya especial, por supuesto adaptada al espacio, pero bueno, serán dos artistas muy reconocidos. Ahora mismo, en cuanto se abra, que no sé si se va a abrir o se está abriendo en estos días, el Cerro de San Vicente, otro espacio en el que se ha habilitado todo. Ahí yo no he participado, pero les puedo decir que también han participado precisamente estos artistas que van a participar en la catedral, pues aunando sinergias, pues han realizado una piecita también allí en el Cerro de San Vicente, muy interesante y muy emocionante. Bien, pues aparte de esto, pues les quería hablar ya de el tema este del proyecto de señalización turística del centro histórico. También considero que es un proyecto en un espacio patrimonial, ya que el espacio patrimonial en este caso es nuestra ciudad, nuestras calles, ¿no? Salamanca es un
una ciudad patrimonio de la humanidad y entonces, bueno, pues también merece que sus calles tengan una señalización acorde con su proyecto turístico. Esto se está demandando desde hace tiempo y por eso este concurso, como les decía, salió en 2010 y bueno, por diferentes circunstancias no se ha llevado a la práctica. Es verdad que en este momento que estamos retomándolo también nos preguntamos hasta qué punto una señal física es necesaria, ¿no? Ahora mismo vamos con nuestros dispositivos móviles, con nuestros GPS, ¿no? Y parece que ya no hiciera falta. Decimos, bueno, ¿y qué necesidad tenemos de tener ahí esas señales? Bueno, vamos a verlo un poquito. Voy a explicar el proyecto, cómo lo planteamos y qué características tiene, y ahí, bueno, pues veremos un poco en qué consiste todo. Bueno, en este tiempo en que el turismo de interior es algo ya consolidado y la experiencia del visitante es cada vez más amplia y exigente, pues tenemos aquí ya un turista de calidad en nuestra ciudad que repite, que no solo viene una vez a hacerse una idea de la ciudad, sino que le gusta volver y encontrar contenido profundo, ¿no? en lo que visita Entonces, bueno, en ese sentido, pues tratamos un turismo más, digamos, más de calidad, un turismo cultural importante. Eso lo tenemos que tener en cuenta en este proyecto, ¿no? Entonces, una señalización coherente, atractiva, que conviva con toda nuestra arquitectura monumental, se ha considerado necesaria ya desde hace años y por eso se hizo este concurso, esta invitación, y ahí estamos trabajando en el proyecto, ¿no? Se trata de que amplíe la experiencia de la visita y que no solo se visiten los monumentos imprescindibles, la universidad, la catedral y la pontificia, sino que también en Salamanca tenemos todos estos recorridos de pequeñas iglesias, de las iglesias románicas, de tantos espacios pequeños que merecen la pena, ¿no? Y a veces no los conocemos, nos los estamos perdiendo, pues un turista de fuera le cuesta más a lo mejor acceder a toda esa información. Vale, hoy en día la tenemos en el dispositivo, pero si a su vez también esta señalética nos lo está recordando, pues contribuirá a que todo vaya en beneficio también de los ciudadanos, de los que vivimos aquí, ¿no? Que a veces, bueno, ni siquiera... Yo también me encuentro con gente que no ha subido nunca a las catedrales a Jerónimo, no lo conoce, no sé si es el caso de alguno de ustedes, pero... Y luego, sin embargo, vamos a visitar ciudades al extranjero, a otros países, ¿no? Ahora mismo vamos a otra punta del mundo y nos conocemos la catedral de 3 ciudades que nos llevan allí con el guía turístico. Y resulta que no conocemos la de nuestra propia ciudad. Esto se da más habitualmente, cada vez más, ¿no? Desde el momento que tenemos esa facilidad para viajar y para conocer lugares, que por otra parte es fantástico, ¿no? Bien, bueno, pues decir que nosotros también con todos estos proyectos que hemos realizado conocemos muy bien la ciudad, conocemos bien nuestro patrimonio, ¿no? Y entonces sabemos muy bien lo que tenemos, lo que somos, la experiencia que creemos que el visitante tiene que llevarse de nuestra ciudad. Y bueno, pues ahí nuestra propuesta no pretende ser original, como ven en los fotomontajes, original en el sentido de destacar, de decir, uy, mira qué señal han hecho allí. Todo lo contrario, pretende mimetizarse lo más posible con el entorno, ¿no? ¿Y cómo lo hemos conseguido, o al menos lo hemos intentado? Bueno, pues vamos a ver, aparte de ver estas imágenes que sitúan un poco en el entorno las imágenes. Bien, definimos nuestra propuesta como funcional, versátil, integrada y exclusiva. Son las características que la definen y, bueno, digamos que también tuvimos que establecer un discurso conceptual muy claro para presentar esta propuesta, para diferenciarla de otras y que quedara muy claro que era un proyecto que merecía la pena, ¿no? Definimos nuestra... Bueno, ahí me ha quedado algo de voz. Bien, primera característica, funcional. No hemos quitado todas, Juan. Tengo volumen en algunas diapositivas y se ha quedado ahí guardado. Vale, bueno. La flecha de la que partimos, el icono más básico, digamos, el código visual que todos entendemos más fácilmente a la hora de entender una señalización, pues es el fuste vertical con señales con su flecha que dirigen hacia donde nos queremos, dirigir, ¿no? Es la manera más fácil de entenderlo y la primera idea que abordamos en nuestro trabajo. Bueno, como decíamos, un diseñador gráfico lo primero que hace es buscar referencias, comparar, en este caso hemos comparado con otras ciudades, ¿no? ¿Cómo señalizan en otras ciudades, ¿no? Donde tienen ya diferentes tipos de señalética.
Nuestro referente principal, y a lo mejor alguno ya lo ha captado desde el principio, es Londres como ciudad, ¿no? Esas señales en las que nos hemos inspirado claramente. Lo que hemos pretendido es que tengan unas señas de identidad muy concretas, ¿no? Que ahora veremos. En Londres las señales son enormes, es una escala mucho más grande, la ciudad es mucho más grande. En principio se hicieron incluso, en algunos lugares las vemos para el tráfico incluso de automóviles y no solo de peatones. En nuestro caso, esta señalética solo estaría en la parte del casco histórico, solo la vería la persona que va andando, pues no serían tan altas, no tienen que molestar respecto a la arquitectura, a todo la parte patrimonial que estamos viendo en la ciudad. Bueno, vemos sin embargo en otras... Las señales direccionales para... Bueno, ahí sale mi voz, pues lo voy a dejar en esta. Vemos en la segunda diapo una de las imágenes en la que, pues buscando otras ciudades cómo lo resuelven, en algunas, mismamente en España, Barcelona, Pamplona, San Sebastián, pues encontramos ejemplos en las que, bueno, pues la producción de esta señalética se ha encargado quizá directamente a fábricas de producción de señales de tráfico y consisten simplemente, pues eso, en la idea inicial que decimos, un fuste, en este caso, de metálico de aluminio, un palo sin más, y las flechas que dirigen a cada lado. Pero ahí no hay un diseño formal especial, específico, ¿no? No hay señas de identidad, sino simplemente una forma lo más funcional posible de solucionarlo con una estética que, bueno, en ciudades pues, como San Sebastián, pues da un poquito a los diseñadores nos da un poco de pena ver ahí, ¿no? Una señal tan escasa de aspecto formal, de estética, bueno, pues que se nota lo que digo, que se ha realizado directamente en una fábrica, pues porque a nadie se le ha ocurrido encargárselo a un diseñador, para eso estamos los diseñadores gráficos, ¿no? Yo, en ese sentido, alabo la idea en nuestro ayuntamiento, en nuestra ciudad, de que se les ocurriera encargarlo a diseñadores, ¿no? Y hacer un concurso público con ideas, pues para que estas señales tengan una identidad especial, ¿no? Las señales Nos pasamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos el caso de Pamplona, de Barcelona, y seguimos viendo el de Londres. En Londres, además, no solo tenemos las señales, sino que también... Bueno, pues siguen quedando ahí. En Londres tenemos también un aspecto que resaltar, y es que esas señales forman parte del imaginario visual de la ciudad, ¿no? En Londres encontramos también las cabinas telefónicas, estas rojas antiguas, que ya no se usan, ya no hay teléfonos para llamar. Entiendo que no habrá ninguna de ellas, no sé si todavía habrá alguna, pero se dejan porque representan realmente una identidad visual de todo lo que es el imaginario que nos conecta con la ciudad. Los autobuses de 2 plantas rojos también, los taxis negros históricos. Bueno, todo eso nosotros lo llevamos visualmente en nuestra mente cuando nos vamos de Londres, ¿no? Además es una ciudad que, como es tan enorme y se ha conseguido conservar el patrimonio de una manera tan fantástica, pues bueno, todo esto es como un lenguaje que va en un segundo plano, que comunica con todo, pero que también está ahí. Y bueno, es una idea que nosotros hemos captado y por la que defendemos que una señalización física también puede contribuir a esto, a ser un guía desde el principio. Un turista que llega a Salamanca en la estación de tren o en la de autobuses, pues también desde el primer momento ve la señal, le va guiando, va a ser casi su compañera a lo mejor durante toda su visita, ¿no? Si lo que va a hacer es una visita turística. Como decimos, también va a ayudar al ciudadano, a nosotros mismos como ciudadanos, a conectarnos con ciertos espacios que a lo mejor no se nos ocurre ver, y si están ahí en la señal y todos los días vemos, pues tengo aquí al lado, pues no sé, el Museo de las Claras. En las Claras, no sé si saben que podemos también subir arriba y ver las bóvedas que tienen unas vigas pintadas, una cosa muy bonita que les recomiendo también. Bueno, pues a lo mejor mucha gente que vive en la misma calle no se le ocurre nunca entrar y subir a verla, ¿no? Bueno, pues todo esto al final es también cultura y el diseño ayuda a hacer más bello lo cotidiano, ¿no? Es un poco de lo que se trata. Este ha sido... Bueno, después de esta característica funcional, digamos que en el aspecto formal nos centraríamos en la parte de integración formal de esta señal, ¿no? Una vez que ya sabemos qué tipo de señal queremos hacer, ¿cómo la integramos en nuestra ciudad, en nuestras calles? Bueno, pues nos hemos fijado en una cosa que a lo mejor no nos fijamos habitualmente tampoco, es el mobiliario urbano, ¿no? Las farolas, más fácil que nos fijemos, pero tenemos también papeleras, tenemos
los embellecedores de los desagües, bueno, toda una serie de mobiliario que también cuenta y que también está ahí y que también al final hace familia con todo esto y que nos une en los aspectos estéticos. Ahora veremos alguno más. Vale, ahí vemos cómo quedan integradas. Bueno, en la memoria corporativa del proyecto pues también aparecen señales que no solo son direccionales, sino que marcan, por ejemplo, el espacio en el que te encuentras, el espacio que se puede visitar o que tiene un valor artístico, patrimonial. Nosotros los diseñadores, cuando hacemos un trabajo de este tipo, un trabajo de marca, tenemos que presentar un manual corporativo lo más completo posible. ¿Por qué? Porque si yo, ahora en este caso, coincide que desde el año 2010 sigo aquí y me han encargado la renovación de esta señalética, pero imagínense ustedes que yo me he ido a vivir a otro país o que ya no existo. Bueno, pues ese manual corporativo tiene que estar ahí, tiene que tener todas las especificaciones técnicas, todas las medidas, todos los materiales. Aquí hay un estudio de producción y de viabilidad también, de sostenibilidad, de que todo sea posible llevarlo a la práctica, ¿no? Ahí lo bonito del trabajo del diseñador también es que estamos todos los días aprendiendo cosas, metiéndonos en campos nuevos que nos llevan a nuestro trabajo y hay que profundizar y llegar hasta el final con ello, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues tenemos que ser mentes inquietas y que estemos siempre pensando, metiéndonos donde no nos llaman, como quien dice, ¿no? Una estética diferente. Vale, terminamos ya. Tenemos las dos últimas características, que sería la versatilidad de la propuesta. Esta versatilidad, ¿cómo la conseguimos? Pues con el sistema modular que tiene la propuesta. Bueno, tengo que ir buscando las que no tengan sonido. La propuesta tiene un diseño modular en el que tenemos una parte superior, un fuste también en el que insertamos las flechas, pero un remate al medio que ahora comentaremos dónde está esas señas de identidad que buscábamos y una base estriada, un poco imitando a esas papeleras, a ese mobiliario urbano. Vale, también en algunas de ellas existe la posibilidad de incluir el plano. Todo esto es un anillo con la señal y entonces, bueno, pues por tener ese anillo, las inscripciones están realizadas con vinilos. Entonces, bueno, pues digamos que no hace falta hacer moldes para todas, sino que con un par de moldes para flecha, pues se soluciona toda la producción, lo que abarata costes. Bueno, pues temas que hay que, como digo, tener también en cuenta. Ahí vemos los dos modelos, una flecha un poquito más estrecha, otra más ancha, con ese sentido modular. Aquí tenemos también, dentro de las tipologías, pues un tipo de señal con colores para los museos de automoción, para el dados, para las estaciones de tren, en los que, bueno, pues se le da cierto color, cierta alegría a la señal, pues estas ya no estarían dentro del casco histórico específico, ¿no? Y se nos pidió también el hacer esa diferenciación. Aquí vemos un detalle de lo que sería el plano que se puede insertar. Tenemos esta idea para lugares como el patio de escuelas, donde poner una señal de este tipo pues no sería muy correcto quizás, y bueno, pues planteamos la posibilidad de irnos a placas de bronce al suelo, como las que tenemos en la Plaza Mayor, si nos hemos fijado, ¿no? Para simbolizar, para festejar el Salamanca 2002 o el Salamanca cuando fue capital cultural europea. Bueno, pues ese mismo sistema de placas que vemos en la Plaza Mayor sería en el que incluso incluiríamos ahí la leyenda de la rana, ¿no? Porque sería una placa muy grande. Bueno, es una posibilidad que se marca ahí. Y por último, ¿cómo le damos la exclusividad a esta señal? ¿Cómo va a ser solo de nuestra ciudad y de Salamanca? Bueno, pues marcaremos en esta parte central, por una parte lleva grabado un vítor salmantino, el típico vítor de Salamanca, por otra parte la palabra Salamanca en la tipografía que utiliza la propia universidad, que en realidad se ha compuesto y se ha rediseñado a partir de la que está en los vítores y en las paredes. Precisamente esta tipografía la rediseñó uno de nuestros mejores tipógrafos, que es Andreu Valius, ¿no? Españoles, y bueno, pues se le hizo el encargo para que a partir de los grafismos, de las letras, de los caracteres que encontraba en todos los vítores y en la catedral, en estas inscripciones en sangre de toro que están por ahí, pues al final compusiera todas las letras del alfabeto y se puedan utilizar como, pues, es la tipografía que utiliza la universidad,
como parte de su imagen corporativa, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera señalizaríamos o marcaríamos nuestras señales. Y por último, un elemento también que simboliza ahí el remate de esa bola que tenemos arriba, que a lo mejor hemos podido pensar que es una bola sin más, pues fíjense de dónde sale, de los balcones de la Plaza Mayor, ¿no? Tienen una bola un poquito especial con esos remates y bueno, pues hemos cogido de ahí ese diseño, con lo cual al final, bueno, pues entre el Vítor, Salamanca, las esterías de la base similares al mobiliario urbano, la bola que corona arriba nuestra señal, pues encontramos unos signos de identidad determinados que son los que caracterizan nuestra señal. Y bueno, aquí vemos ya un conjunto igualmente de señales que veíamos al principio. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Realmente esto es todo lo que le tenía que contar. Espero que haya sido interesante, que les haya gustado. Y muchas gracias.